Bien, muy buenas tardes, gracias a Dios tenemos nuevamente la oportunidad después de una semana aproximadamente. Bueno, hemos estado en las fiestas navideñas y pues, aún no habíamos cuadrado bien el versículo, pero bueno, gracias a Dios ya estamos nuevamente con la continuación del verso 6 del libro de Salmos capítulo 4, ¿correcto? Y vamos a analizar, ¿no? Ya sabemos sintácticamente, ¿no? Y vamos a darnos cuenta también que en esta ocasión observaremos cómo es que las preposiciones no determinan, o cómo es que una palabra no determina que sea un tipo de complemento o un tipo de función dentro de la oración. Siempre ocurre eso, ¿no? Siempre ocurría eso y siempre por eso podemos tener algún inconveniente, ¿no? Porque creemos que las funciones cumplen una fórmula y a veces preposicionalmente se quiere hacer cumplir una fórmula determinada para encontrar todo, pero no es así, es de acuerdo a los casos, ¿no? De acuerdo a cada caso es que podemos encontrar determinadas funciones de la oración. Bien, vamos a observar acá a los verbos que tenemos. Tenemos de esta manera los textos y vamos a ver la aplicación también. Dice la palabra del Señor acá, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Evidentemente, muchos es una palabra ambigua, ¿no? Se le podría considerar como una palabra ambigua porque no hay un número determinado, pero sí sabemos que son varios, ¿no? Que son varios, muchos, ¿no? Muchos son los que dicen, ¿no? Ahora, enfoquémonos en los verbos, ¿no? Hemos comenzado con muchos, pero vamos ahora a los verbos. Y tenemos tres verbos en esta primera parte del texto. Tenemos son, dicen y mostrará. Haciendo rápidamente un escáner acerca de estos verbos, el primer verbo, son, es un verbo ya que va a contener o va a cumplir la función de verbo copulativo. Esto es un verbo copulativo. ¿Qué significa que sea un verbo copulativo? Que necesita un complemento para poder tener un sentido dentro de la oración. Dicen es un tipo de verbo transitivo. Dicen es un tipo de verbo transitivo. Y los verbos transitivos conocemos que poseen un complemento directo. Lo que significa que este verbo transitivo tiene su complemento directo. ¿Ya? ¿Cuál es el complemento directo de este verbo dicen? Aquí está. Los que dicen tienen que decir algo, ¿no? Todo esto de acá, vamos a sombrearlo acá. Miren. Todo esto es el complemento directo de dicen, ¿no? Ahí está. Ese es el complemento directo de dicen, de este verbo transitivo. Y luego tenemos mostrará. El que muestre tiene que mostrar algo, ¿no? Verbo también transitivo, ¿no? Transitivo. También tiene que mostrar algo. En este caso lo que muestra es el bien, ¿no? Se pone la cara de rojo mejor. El bien, ahí está el bien. ¿Ya? Entonces tenemos un copulativo, dos transitivos. ¿Está bien? Ahora, analizando el primer verbo, el copulativo, hay que fijarnos quién es el sujeto de ese verbo copulativo, ¿no? ¿Quién será el sujeto de este verbo copulativo? El sujeto de este copulativo es la tercera persona plural, ellos. Ellos son.
Ellos son. Ya, ellos son. Ahora, dentro de esta oración, mira, quiero que puedan observar cómo es que está dividida esta oración. Si ustedes se habrán dado cuenta, tenemos tres grupos principales, ¿no? Tenemos el sintagma nominal, el sintagma verbal y el predicado nominal. En este caso debe de ser el complemento atributivo. Ya, vamos a ponerle acá el complemento atributivo. ¿Ya? Miren, entonces tenemos estos tres. La oración principal está dividida, mira, en el sintagma nominal, el sintagma verbal y su complemento. Ahora, si el sintagma nominal está por acá, en esta zona, quiere decir lo siguiente, que los que dicen quién nos mostrará el bien son ellos. Por lo tanto, el sintagma nominal, aquí vamos a ponerle, es ellos. Ese es el sintagma nominal. Ellos es el sintagma nominal. Ellos de acá. Ellos son muchos. ¿Cómo quedaría la oración? Ellos son muchos, ¿no? Todo esto de acá se resume en ellos, ¿correcto? Es un poco complejo esto de las oraciones, ¿no? Pero si lo vemos de una manera panorámica, llegaremos a esta parte, ¿no? Y esa es la parte gramatical, ¿no? La parte sintáctica que nos permite poder visualizar la oración. Ellos son muchos. De manera resumida, ellos son muchos, pero el Espíritu Santo lo que hace no es poner solamente ellos, ¿no? Sino que quiere describir a ellos, ¿no? Quiere describirlos. Y por eso emplea una oración subordinada sustantiva, ¿correcto? Porque quiere decir cuál es el género de ellos, qué es lo que ellos hacen, ¿no? Por eso es que no se le pone simplemente ellos. Ellos son muchos, ¿no? Ellos son muchos, ¿no? A ver, ellos, que son muchos, que es el sujeto de este sintagma verbal, ¿no? Tienen una característica muy particular. Esa característica particular es que son, en este caso, o las personas que hablan acá, tienen la característica de decir muchas cosas. Ellos dicen muchas cosas, ¿no? O sea, su característica principal es que hablan mucho, ¿no? Hablan mucho. Y nos da todavía el Espíritu Santo una muestra un poco más. Ellos hablan. ¿Y qué hablan? ¿Quién nos mostrará el bien? Ellos hablan. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿No? Estos muchos son los que dicen quién nos mostrará el bien. ¿Correcto? Entonces, vemos acá la característica de ellos. Ellos dicen algo, ¿no? Este es este algo, ¿no? Ahora, esta oración, esta palabra, este pronombre, es un pronombre ellos, está expresado en una oración. Por lo tanto, la oración de acá, porque acá hay una oración, acá hay otra oración también. Esta es una oración compuesta, subordinada, sustantiva, una oración compuesta, subordinada, sustantiva de sintagma nominal, ¿no? Podemos decir que la de acá, ¿no? Los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Aquí vamos a ponerla, creo que no se visualiza muy bien, aquí en esta primera parte. Oración compuesta, subordinada, sustantiva, de sujeto, ¿no? Los que dicen quién nos mostrará el bien es esa oración compuesta, subordinada, sustantiva, de sujeto. Ahora, pero dentro de esa oración compuesta, subordinada, sustantiva, hay otra oración. También hay una oración compuesta, subordinada, sustantiva, pero de complemento directo.
oración compuesta, subordinada, sustantiva, ¿de qué? De complemento directo. ¿Y cómo es que llegamos a esa conclusión? Porque hay un dicen, ¿no? Y ese dicen es el complemento directo, esa oración. Acá hay una oración que es de complemento directo, que proviene de esta subordinada sustantiva de sujeto. ¿Correcto? Entonces, así va quedando en la parte sintáctica, ¿no? Ahora, es muy interesante que estos mismos que dicen las cosas, que les gusta hablar mucho, hablan mucho, ¿no? Ellos preguntan, ¿quién nos mostrará el bien? Y ese nos es el complemento indirecto, o sea, a ellos mismos. O sea, ellos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? A nosotros mismos. ¿Quién hará eso para nosotros? ¿No? ¿Ya? Esa es la interpretación sintáctica, ¿no? ¿Quién mostrará algo? ¿Quién me mostrará algo a mí? ¿No? Muchos dicen, ¿quién me puede mostrar algo a mí? ¿No? Ahí viene, esa es la primera parte. Ahora, es como una pregunta un poco complicada, pero veamos el antecedente, ¿no? El antecedente, ¿no? Está en el versículo 5. Vamos a ver por acá en Salmos 4:5. A ver, vamos a ver. Porque el antecedente es muy importante para entender. De repente ellos tienen una buena intención. Ya. Habíamos salido de los sacrificios, ¿no? Pero estos muchos que dicen, ¿quién me enseñará el camino? Ahora, pensemos en lo siguiente, ¿no? Muchos dicen, ¿quién me enseñará el camino? Y esta es una pregunta un poco compleja, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, ¿quién me muestra el camino, no? Pero el camino ya está mostrado, ¿no? En la actualidad el camino ya está mostrado, ¿no? De hecho, en el tiempo de David, el camino también se mostraba, porque el camino lo mostraban en ese tiempo los profetas, ¿no? Diría Hebreos 11, 1 y 2, ¿no? O sea, sí hay, por eso muchos dicen, muéstrenos el camino, por favor, pero no lo dicen de una manera fiel, ¿no? Sino de una manera como una especie de ironía. A ver, ¿quién me muestra el camino? El camino ya está mostrado, pero no quiere decidir seguir ese camino, ¿no? Entonces es muy probable, ojo, es simplemente un comentario, que David esté mencionando como una especie de comentario de cómo es que son las personas, ¿no? Cómo es que eran las personas de su entorno, ¿no? Muchos decían, muéstranos algo, ¿no? Muéstranos el camino, ¿no? ¿Quién nos mostrará, en este caso, el bien, ¿no? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién me muestra el bien, ¿no? Pero el bien ya estaba mostrado, ¿no? A través de los profetas, según lo que dice Hebreos 11. Perdón, dije Hebreos 11, 1 y 2, no, y es Hebreos 11, es Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Esa es la aplicación. El bien ya está mostrado, pero estos muchos que hablan, que les gusta hablar mucho, ¿no? Hacen una pregunta que ya tiene respuesta, ¿no? Hacen una pregunta que ya tiene respuesta, ¿no? Ahora, pero luego viene esta otra parte, ¿no? Viene esta otra parte. Y esta otra parte es interesante por lo siguiente. Porque dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y nosotros podríamos decir que este nosotros proviene de acá, ojo, pero antes de eso, antes de pasar a la siguiente, quiero ver esta de acá, porque me olvidé mencionar el mostrará, ¿no? Este mostrará tiene por sujeto a él, ¿no? O sea, ellos quieren que una persona sea el que les muestre el bien, pero como ya hemos reiterado,
como ya hemos mencionado, perdón, y reiteramos ahora, ya estaba el bien, solamente que probablemente estas personas no querían buscar el bien, ¿ya? Probablemente estas personas no quieren buscar el bien. Ahora, en cuanto a alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Aquí hablábamos de ellos, pero lo que hace David es cambiar el giro y ahora habla en primera persona sobre nosotros, ¿no? Y es muy probable, miren, es muy probable de que hayan pocos, ¿no? O sea, muchos dicen quién nos mostrará el bien, pero los pocos dicen, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿No? Porque siempre, recuerden, siempre hay muchos, pero si hay muchos también hay pocos, ¿no? Y los pocos, ¿qué pueden decir? ¿No? Este es el dicho de los muchos, ¿no? Este es el dicho de los muchos. Y los pocos, ahí viene la otra pregunta. ¿Qué dicen los pocos? ¿No? Ahora, siempre dentro de la palabra del Señor hay este detalle, ¿no? Muchos o la mayoría de gente no sigue al Señor. Al contrario, la minoría es la que sigue al Señor, ¿no? Entonces, ahí viene el detalle con la palabra del Señor, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Muchos y pocos, ¿no? Muchos y pocos. Y probablemente, como estoy mencionando acá, pocos digan esto, ¿no? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Pocos pueden decir eso, ¿no? Haciendo un contraste, ¿no? Haciendo un contraste, ¿no? Y se podría llegar a pensar que sí, ¿no? Vamos a poner como una teoría, simplemente no queremos decir que sea esto lo que dice la palabra del Señor, sino ¿a partir de qué? A partir de qué? De muchos, ¿no? Si hay muchos, hay pocos también. Y recordar el antecedente de muchos, ¿no? Muchos no siguen el camino del Señor. Muchos son los que van por el camino ancho. Pocos son los que encuentran o van por el camino angosto. ¿Correcto? Entonces, estamos tomando esa premisa para poder incluirla en la interpretación sintáctica en este salmo. Ojo que no está determinado así, simplemente es un comentario, ¿correcto? Entonces, pocos dicen, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y aquí es tremendo esto de acá. ¿Por qué? Porque ni siquiera, si es que esta teoría de acá, ni siquiera se menciona o se describe como se describió acá en oraciones a ellos, ¿no? Ni siquiera se les dice, ¿no? Dice acá, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y estos de acá parece que sí conocen el bien, ¿no? Ellos sí conocen el bien. Los pocos conocen el bien. Entonces veamos el verbo. El verbo es alza, ¿no? Importante esto de acá, la dualidad de ahí, tengámoslo en cuenta siempre para poder ver los salmos, ¿no? Acá no hay una dualidad expresiva, sino hay una dualidad inferencial. Estamos infiriendo simplemente, no lo muestra la palabra del Señor. Es una dualidad deductiva, ¿correcto? Podríamos colocarlo acá, ¿no? Dualidad deductiva, ¿no? Dualidad deductiva. Muy bien, dualidad deductiva. Ahora tenemos, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Alza. Segunda persona, singular, tú, ¿no? ¿Quién es tú en la oración? Tú es, oh Jehová, tú Jehová. Oh Jehová, y nuevamente volvemos a la confianza, ¿no?
¿Cuándo se realiza una confianza? Se realiza una confianza siempre entre primera y segunda persona. Siempre hay confianza entre primera y segunda persona. Si se dan cuenta, en la parte anterior hay tercera persona, ¿no? Hay tercera persona. No hay confianza con una tercera persona. No hay confianza acá. Solamente hay confianza entre primera y segunda persona. En este caso, la primera persona es David y la segunda persona es el Señor, ¿no? Y David es el representante de los pocos que le dicen al Señor, oh Jehová, ¿no? La luz de tu rostro, ¿no? Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. En este caso, los de tercera persona, que eran ellos dicen, ¿quién nos muestra el bien? No conocen, pues, no saben quién muestra el bien, ¿no? No saben. Estos son unos no conocen la palabra del Señor. Entonces, miren esto de acá. Esto es importante, es como es como que lo que está internamente dentro del Salmo. Bien, ahora veamos la parte del alza, ¿no? Ya estoy mencionando muchas veces. Alza, y este alza, ya definimos que oh Jehová es el sintagma nominal, y alza es un ¿qué? Es un verbo transitivo, ¿no? Es un verbo transitivo. El que alza tiene que alzar algo, ¿no? Va a alzar Jehová la luz de su rostro, ¿no? Va a alzar Jehová la luz de su rostro, la luz de tu rostro. Entonces, él, que está en segunda persona, o Jehová, alza la luz de tu rostro sobre alguien. ¿A quién va a beneficiar esta acción? Va a beneficiarnos a quiénes? A nosotros. Ahora recordemos, ¿cuál es la función dentro de la sintaxis que muestra el hecho de que alguien se perjudica o alguien se beneficia con dicha acción? Así es, el complemento indirecto. Por lo tanto, podríamos mencionar que esto es un complemento indirecto, ¿no? Esto es una teoría también, ¿no? Miren cómo es que el complemento indirecto no solamente se muestra con a o con para, ¿no? Porque generalmente es así, con a o con para, ¿no? Porque miren, alza, oh Jehová, la luz de tu rostro para nosotros. ¿Se dieron cuenta? Pero, ¿por qué no se usa el para, no? Porque miren, esta palabra luz es interesante conocerla y tenerla en cuenta, porque miren, la luz abarca todo un espacio, ¿no? La luz abarca un espacio y el sobre es una preposición que nos indica un lugar, ¿no? Por lo tanto, la luz debe de estar sobre un lugar, ¿correcto? Si la luz está sobre un lugar, ¿no? No está determinadamente para una persona o para un grupo de personas. Por eso se utiliza el sobre, porque está en relación que en relación con la semántica de la palabra, ¿no? Sobre está en relación con ¿qué? Con la semántica de la palabra. En este caso, la palabra luz, ¿correcto? Ahora, pero está el nosotros, ¿no? Está el nosotros. Y aquí viene la otra parte interesante, ¿no? Que es la aplicación, ¿no? Es en personas, ¿no? Son personas, nosotros es personas. ¿Cómo es que puede estar la luz en un lugar, pero este lugar son personas? ¿Cómo se puede hacer eso? Y aquí viene algo muy interesante y que, gracias al Señor, podemos descubrirlo, ¿no? Si nosotros entendemos el Nuevo Testamento y vemos el libro de Juan, de hecho el capítulo 1, podemos darnos cuenta quién es la luz del mundo, ¿no? Juan capítulo 1, ¿ya? Y aquí se puede conectar, ¿no? El antiguo y el nuevo, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, hay varias formas en las que se puede conectar, gracias al Señor. A ver, dice versículo 9,
¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Podríamos asumir Juan 1:9, ¿no? Esto ya es en este caso para nuestros hermanos creyentes, ¿no? Para aquellas personas que no han creído en Cristo aún como su Señor, como su luz, queda la parte sintáctica, ¿no? La parte de las funciones y la parte de la posición semántica. ¿Cuán importante es la posición semántica dentro de las palabras? Porque la posición semántica va a indicarme qué preposición correctamente debo de utilizar. Ojo, y esa exactitud semántica no va a quitar la funcionalidad dentro de la oración, porque yo puedo cambiar la palabra simplemente para que semánticamente pueda estar bien, pero sintácticamente sigue manteniendo su posición de complemento indirecto, ¿correcto? Y si estás viendo ya un poco más y lees Juan 1:9, te darás cuenta que esa luz, ¿no? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y era el pedido de David, ¿no? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Podríamos decir, ojo, por eso estamos utilizando modo subjuntivo, ¿no? Modo subjuntivo, que la luz del rostro de Jehová es, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Venía en el mundo ya a alumbrar a todo hombre. Y la pregunta es, ¿cumple con esta parte del Salmo? Sí, porque estamos hablando acá de personas, ¿no? Dice sobre nosotros, personas. Y dice acá, sobre todo hombre. Interesante es eso. Entonces, como aplicación podríamos relacionar Juan 1:9 con Salmo 4:6. Recordar también la dualidad que como teoría estamos explicando, que si hay muchos que no conocen el bien, hay pocos que saben que la luz del mundo es nuestro Señor Jesucristo y Él es el que alumbra a todos los hombres a creer en Él y tener comunión con Él, ¿no? Entonces, eso sería la explicación de este salmo, gracias al Señor. Y recordar también que acá hay dos oraciones compuestas subordinadas, ya lo hemos mencionado, y la alteración de los complementos indirectos es distinta al hecho de la semántica y la sintaxis dentro de la oración. Eso sería todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos.